Hola, Dios bendiga. Hoy vamos a hacer un pequeño estudio sobre el asunto de la mujer en la iglesia. Alguien me hacía una pregunta sobre esto ayer y vamos a hacer un pequeño estudio sobre esto. La pregunta es si las mujeres pueden dirigir. El dirigir es el ministerio, mejor dicho, el dirigir es el don espiritual que corresponde a cosas como lo que llamamos el pastorado o lo que llamamos el sacerdocio en este tiempo. Aunque ya no estamos en el tiempo del sacerdocio antiguo, pero bueno, nos entendemos ahí, creo, a lo que nos estamos refiriendo. Dice la palabra, Jesús dice que Él nos hará reyes y sacerdotes. Me parece, en el contexto de lo que dice Jesucristo cuando habla sobre esto, está hablando, claro, en el futuro, que se refiere a todos, no solamente a los hombres, ni tampoco solamente a las mujeres, sino a todos. Pero bueno, vamos a ver el asunto. Nosotros leemos en 1 Corintios capítulo 14, y de alguna manera también esto va a ser un estudio comparativo, ¿de acuerdo? Esto va a ser un estudio comparativo. Vamos a leer en 1 Corintios capítulo 14, vamos a comenzar a leer desde... Aquí Pablo está hablando sobre el asunto de los dones, del hablar en lenguas y esa cosa. Está dando algunos consejos sobre cómo hacerlo, que se haga en orden, etcétera, etcétera, sobre el profetizar y sobre el hablar en lenguas. Dice, por ejemplo, asimismo los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Y si alguno le fuere revelado a otro, si algo le fuera revelado a otro que estuviese sentado, calle el primero, porque podéis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Es decir, está hablando sobre consejos sobre cómo hacer las cosas en orden dentro de la congregación. Dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procurad profetizar y no impidáis el hablar en lenguas, pero hágase todo decentemente y en orden. Entonces, aquí vemos que Pablo está hablando del asunto de hacer las cosas en orden. Y ahí de repente vemos en el verso 34 y 35 que se mete este tema de la mujer. Se mete este tema de la mujer aquí de repente. Es como parece un inciso, parece que es algo como que está ahí como algo extra, que como que no tiene tanto que ver con el resto del texto, pero se introduce este pequeño inciso aquí de estos dos versos, ¿verdad? Y dice, vuestras mujeres callen a la congregación porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Y sigue, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? Cuando yo lo leo, miren, yo lo leo así, y yo salto esa parte para ver cómo suena, y digo, por ejemplo, leo el verso 32 y dice, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las congregaciones de los santos. ¿Acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios, o solo a vosotros ha llegado? Si alguno se cree profeta, o sea, yo hago esto como que me voy desde allá y me voy al verso 36. Realmente lo veo más coherente cuando lo leo así. Pero bueno, podemos argumentar tal vez que esto es simplemente porque a mí no me agrada lo que dice en el verso 34 y lo que dice en el verso 35, que habla sobre la mujer, ¿verdad? Eso podríamos decir.
ciertamente lo podríamos decir, que a mí me suena mejor o más lógico, más coherente cuando paso del verso 33, del punto que está antes de las últimas palabras del verso 33 al verso 36. Que a mí en lo personal me parece como que eso está de más el 34 y el 35, pero está ahí y está en la Biblia, ¿verdad? Y aquí nos dice, según lo que tenemos aquí escrito, que esto lo dijo Pablo. Bien. Pero nosotros nos vamos a el libro de Primera de Timoteo, la primera carta de Timoteo de Pablo también, y dice, Primera de Timoteo capítulo 2, verso 11 al 15, vamos a leer, dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino la mujer. Siendo engañada, incurrió en transgresión. Aquí vemos de nuevo el mismo concepto que sale de la palabra del mismo hombre. En este caso, según lo que dice aquí, de Pablo. Algo curioso también aquí es que si ustedes se fijan, dice, porque no permito a la mujer enseñar. ¿Quién no permite a la mujer enseñar? ¿Quién es el que no permite a la mujer enseñar? Según lo que dice aquí. Pablo. Es decir, el apóstol Pablo nos está diciendo que él no permite a la mujer que enseñe. Eso viene de Pablo. Aquí está claro que viene de Pablo, ¿verdad? No está diciendo que el Señor dice. Él dice que no, yo no le permito a la mujer que enseñe. Entonces, cuando vemos el inicio de este texto, dice, exhorto ante todo a que se hagan rogativos, oraciones, peticiones, ¿verdad? Entonces, etcétera, etcétera. Él comienza diciendo, exhorto ante todos. ¿Quién exhorta ante todos? Pablo. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Señor, dice Pablo. Muy bien, eso es cierto. El cual quiere que todos seguimos leyendo. Miren, cuando nosotros leemos las palabras de Pablo, muchas veces Pablo se cura en salud en algunos textos. Y él dice, por ejemplo, cosas como, le voy a mostrar, vamos a buscarlo a ver. Dice, digo yo, vamos a buscarlo. Ok. Por ejemplo, vamos a leer en Primera de Corintios capítulo 7. Primera de Corintios 7. Vamos a ver. A partir del verso, vamos a leer un poquito más para atrás, porque aquí está del 12. Primera de Corintios 7. Vamos a leer Primera de Corintios 7. Disculpen que hay alguna cosa que yo no la tenía preparada, sino que ahora se me están viniendo a la mente cuando ya estoy aquí metido en el asunto. Ok, dice, a los demás yo digo, 1 Corintios 7 versos 12, dice, a los demás yo digo, no el Señor. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera los hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. ¿Verdad? Entonces aquí también estamos viendo consejos de Pablo. Sin embargo, aquí vemos en el verso 12 algo muy interesante. Que fíjese, este consejo que Pablo da aquí es muy bueno y muy útil. Y entiendo yo que está muy bien encaminado. Pero si tú miras en el verso 12, aquí Pablo hace la salvedad. Digo yo y no el Señor. Es decir, este consejo que yo estoy dando no es algo que me dijo el Señor que te dijera. Es algo que te estoy diciendo yo, Pablo. ¿Verdad? Eso es lo que está diciendo. Yo, Pablo, estoy diciendo eso. ¿Verdad? También en algunas ocasiones Pablo dice lo contrario. Dice el Señor y no yo. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, dice en el verso 6, mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Es decir, esto es una concesión que yo hago, no es que sea esto como que se lo estoy dando como un mandamiento, ¿verdad?
Entonces, este es más o menos la forma en la que Pablo escribe. Muchas veces Pablo está escribiendo sus opiniones personales. Esto hay que entenderlo y es totalmente normal. Nosotros muchas veces terminamos hablando de nuestras formas, de nuestras ideas personales y no necesariamente de lo que ha enseñado, nos ha enseñado Dios, porque no lo sabemos todo. Hay muchas cosas que las entendemos según nuestra mente, según el contexto en el que estamos. Entonces, todo lo que hablan los apóstoles en cartas, etcétera, etcétera, no todo eso son cosas que Dios dijo, di esto. ¿Se entiende? Sino que muchas de esas cosas también pueden ser opiniones, formas de ver las cosas de los apóstoles. Volviendo siempre al entendido de que si bien todos los apóstoles, todos los discípulos, como muchos cristianos de hoy en día, son llevados del Espíritu Santo, también tenemos nuestra propia concupiscencia y también tenemos nuestros propios pensamientos. Y no siempre esos pensamientos van a estar perfectamente alineados con el pensamiento de Dios, porque somos hombres. Somos hombres. Todos somos simplemente hombres o mujeres, o sea, hombres, humanidad, ¿verdad? Bien. Vamos a ver lo que dice, ya leímos sobre lo que dice el amado apóstol Pablo, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a ver la historia del pueblo de Israel. Tenemos que entender sobre esto que leímos de Pablo, que Pablo viene de un contexto judío. Y todavía él tiene muchas de las cosas del judaísmo que él aprendió del judaísmo, de la religión del judaísmo. Y probablemente por eso él dice estas cosas, porque ese es su contexto. Y hasta que a veces nosotros tenemos un contexto religioso que eso nos enseñó, y si no es el Señor que viene y nos los cambia, entonces nosotros podemos permanecer en ciertas ideas que vienen de allí. Pero dentro del mismo pueblo de Israel, nosotros podemos ver en el capítulo 4 de Jueces, sobre el asunto de la mujer, podemos ver a Débora, ¿verdad? Vamos a leer, por ejemplo, a partir del verso 3. Estamos leyendo, como decía, Jueces 4. Vamos a leer a partir del verso 3. Dice: Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros errados, y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín. Y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo: ¿No te ha mandado Jehová Dios de Israel, diciendo: Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Y así continúa. Ahí continúa hablando sobre los hechos de Débora. Entonces, ¿cuál era la posición de Débora en este momento en la historia del pueblo de Israel? Era juez de Israel. ¿Qué es lo que significa ser juez de Israel? Ser juez de Israel significa ser gobernante en el pueblo de Israel. Eso es lo que significa ser juez de Israel. Antes de los reyes estaban los jueces. E incluso muchos de los reyes también eran jueces. El juez es el que juzga. El primer juez de Israel fue Moisés, que era profeta. El segundo juez de Israel fue Josué, que era profeta. Te voy a mencionar algunos otros jueces. Por ejemplo, Samuel fue juez de Israel y gobernante, y era profeta. El juez no es más que un gobernante que gobierna o que debe de gobernar no según él, sino según la profecía que viene por medio de Dios. Es decir, según el mandato de Dios. Es Dios gobernando, ¿verdad? Y hablándole al pueblo, diciéndole su voluntad o haciendo su voluntad en el pueblo por medio de un hombre o de una mujer. Entonces,
no hay posición más alta que la de ser, no había posición más elevada que la de ser juez de Israel. Y esta mujer era juez de Israel y era profetisa, es decir, profetizaba, ciertamente profetizaba, es decir, que tenía un respaldo de Dios, ¿verdad? Y ciertamente juzgaba al pueblo, es decir, que ciertamente ejercía el gobierno sobre el pueblo y dilucidaba las cosas del pueblo y conducía al pueblo, incluso en batalla. Bien, entonces este es un ejemplo que tenemos aquí de varios. Hay más ejemplos de este tipo de cosas, de cómo Dios usa a la mujer en diferentes cosas. Entonces, ya aquí vamos a ir agarrando la idea de lo que yo quiero transmitir, de lo que quiero que entendamos en este día. Y cada quien, claro, tiene su decisión de cómo lo va a entender. No te preocupes si tú no lo entiendes así como lo veo yo, no hay problema. De todas maneras vamos a seguir el estudio porque va a ser útil de todas maneras. Bien, no va a ser útil a todos de todas formas. Entonces, hay algo. Bueno, ok. La palabra habla. El que da la profecía, por ejemplo, ¿quién es? ¿Es el hombre o es Dios el que da la profecía? Es Dios. Entonces, si un hombre dice, como leímos de Pablo, que yo no permito, no lo permito, ese hombre dice, yo no permito, como muchos otros tantos hombres dicen, yo no permito que la mujer hable. Pero la profecía es para hablar, para redarguir, para enseñar a la congregación del pueblo de Dios, para dirigir a la congregación del pueblo de Dios según la dirige Dios. Porque los ministerios no son por el hombre, sino por Dios. Cada vez que el hombre actúa por sí mismo en los ministerios, ciertamente erra y erra. Entonces, Dios dice una cosa, es decir, un hombre dice, no le permito hablar, pero Dios le da la facultad de hablar y Dios le da la profecía a la mujer. Entonces, Dios está en contradicción con el hombre, o Dios le está dando a una mujer capacidad de profetizar, le está dando don de liderazgo, o sea, de don de dirigir. Dios se está equivocando cuando le está dando el don de dirigir a una mujer. Él se está equivocando cuando le está dando el don de profecía. Se está equivocando Dios en eso. Bueno, ahí te dejo la pregunta por ahora. A algunos y a otros que yo sé que ya tienen muy clara en su mente, ya entendieron lo que quiero decir. Pero vamos a ver en el libro de Juan, capítulo 4. ¿Verdad? Y vemos en el libro de Juan, capítulo 4, que Jesús habla con una mujer samaritana. Vemos que Jesús se encuentra con esta mujer, que es una mujer de Samaria, y comienzan a hablar. Fíjate en algo. Esta mujer y Jesús comienzan a debatir. Ella comienza a debatir con Jesús asuntos teológicos. Esta mujer conoce de la palabra y comienza a discutir con Jesús asuntos de teología avanzada en aquel tiempo. Dice, ella le habla del agua, etcétera, etcétera. Él le dice que si le pide agua, le va a dar agua, ríos de agua viva, etcétera, que no tendrá sed jamás. Dice el 14, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él fuente de agua que salte para vida eterna. Esta historia, espero que la conozcan, pero bueno. Esta historia comienza cuando Jesús está al lado de un pozo, viene una mujer de Samaria, saca agua. Jesús le pide que le dé agua, ¿verdad? De la misma manera que vimos que esto pasa con los profetas, como con el profeta Elías, que le pide a una mujer porque Dios le mandó a esa mujer. Entonces dice, la mujer dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido. Entonces, ya sabemos la historia ahí también. Ella le dice que no tiene marido. Jesús le dice que sí, que es cierto, porque tiene cinco maridos atendidos y ninguno ha sido su marido en realidad. Entonces, la mujer le dice en el 19, me parece que tú eres profeta. Es decir, ahí en ese momento la mujer samaritana se da cuenta de que él es profeta. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos,
porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es. Jesús le sigue hablando, ¿verdad? Dios es espíritu, Jesús le sigue hablando. Entonces, ¿qué sucede al final de esto? Que la mujer se va al pueblo, ¿verdad? Y empieza a hablar de Jesús. Señores, la mujer se acaba de convertir en evangelista. La mujer se fue al pueblo, a su tierra, a su lugar, ¿verdad? Y comienza a evangelizar, comienza a decir, miren aquí, este hombre me dijo me dijo todo. ¿No será este el Mesías? Comienza a decir y comienza a llamar gente. Gente que después viene a Jesús, escucha la palabra de Jesús, sigue a Jesús. Muchas, miles de gente siguen a Jesús por lo que comenzó a predicar esta mujer sobre él. Entonces, una de las primeros grandes evangelistas, no importa cómo tú lo pongas, hombre o mujer, esta mujer es uno de los más grandes evangelistas que existieron en el principio, desde el principio de la iglesia. Bien, y es una mujer. Entonces, ¿quién la mandó a dar la palabra? La mandó Jesús. Fue Jesús que la mandó. Mira, cuando vinieron sus discípulos, miren el verso 27. Recordemos que sus discípulos vienen del contexto de la religión judía. Dice, en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo qué preguntas o qué hablas con ella. Esto dice, se maravillaron. Pero en realidad lo que está diciendo aquí es que los discípulos, de alguna manera, se extrañaron porque no era normal para ellos que un rabí, que un maestro, estuviera ahí conversando de asuntos teológicos con una mujer. Que un maestro estuviera ahí, y menos con una mujer de Samaria. ¿Verdad? Entonces ese es el concepto que ellos tenían. Ese es el concepto que ellos tenían. Sin embargo, Jesús está revelándonos al Dios verdadero, cuál es la verdadera voluntad de Dios. Y Él sí habla con la mujer. Y Él sí enseña a la mujer para que ella luego enseñe. Y Él sí envía a la mujer a que vaya y predique y diga, a que vaya y hable. Es decir, Pablo nos dice, según lo que dice aquí, en esta escritura está diciendo que la mujer no debe de hablar, pero Jesús le está mandando, aquí vemos que Jesús la está mandando a hablar. Jesús la está mandando a predicar. Jesús la está mandando y la está convirtiendo en una líder, en realidad ya. Como vimos con Débora, que Dios la puso como líder. Entonces, ¿a quién le creemos? ¿Le creemos a los judíos? ¿Le creemos a los apóstoles cuando sale de ellos todavía lo que le queda de judíos y dicen cosas como la que dijo Pablo? ¿O le creemos a Dios y a Jesús, que es el mismo, que es uno y el mismo? Cuando Él constituye a mujeres en estas labores. Bien, esta es la cuestión. Entonces, vamos a ir, después de esto Jesús le dice algo muy interesante a los discípulos, dice en el 36, 35 y 36. No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega. He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Señores, lo que está a punto de suceder es que esta mujer fue, ¿verdad? Jesús ciertamente sembró la palabra en ella. Esta mujer va, ¿verdad? Y esparce esa palabra en el pueblo. Cuando los discípulos y Jesús le predican a esta gente, ya esta gente está lista para la siega. Este es el concepto que Jesús le está diciendo aquí. Esto es lo que sucede después. Tú lo puedes leer con detenimiento. En el libro de Juan, capítulo 4. Esta gente ya fueron sembradas con la palabra y esa semilla fue esparcida por medio de la mujer. Claro, tenemos que entender algo. Fue Dios que esparció esta semilla, como siempre que la esparce por medio de mí, por medio de ti, por medio de cualquiera. Es Dios, ¿verdad? Pero el instrumento que está utilizando es la mujer. Entonces, Él es el que la envía. Y de hecho, da un gran resultado. Casi toda la gente con la que ella habló, cuando Jesús le habló, ellos le creyeron. Porque la conocían a ellas, la conocían del pueblo. Evidentemente era una mujer conocedora de la palabra, por lo que vemos en la conversación. Y le pusieron asunto. Esta mujer era una líder.
Eso es lo que sucede. Esta mujer ya era líder. Aunque no, tal vez no se le reconociera o sí, pero ya era una líder. Entonces, vamos al libro de Juan, capítulo 20, del verso 11 en adelante. Y dice: María se quedó fuera, junto al sepulcro llorando. Y llorando como estaba, se agachó para mirar dentro. Y vio dos ángeles vestidos de blanco sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y otro a sus pies. Los ángeles le preguntaron: Mujer, ¿por qué lloras? Ella le dijo: Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Apenas dijo esto, volvió la cara y vio allí a Jesús, pero no sabía que él era. Jesús le preguntó: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Pensando que era el cuidador del huerto, le dijo: Señor, si usted se lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto para que yo vaya a buscarlo. Jesús entonces le dijo: María. Ella se volvió y le dijo en hebreo: Rebuní, que quiere decir maestro. Es decir, ahí María reconoció a Jesús, a su maestro, y Jesús le dijo: No me retengas, porque todavía no he ido a reunirme con mi Padre. Pero ve y di a mis hermanos que voy a reunirme con Él, que es mi Padre y Padre de ustedes, mi Dios y Dios de ustedes. Entonces María Magdalena fue y contó a los discípulos que había visto al Señor. Entonces, ¿quién mandó a María a que fuera y diera la buena nueva de la resurrección de Cristo? Fue Jesucristo que se la dio. Entonces, fue él que la mandó a hablar. Fue él. Eso es una revelación. Aunque fue en físico, es una revelación. ¿Quién mandó a María a que compartiera esa revelación? Fue el mismo Jesús. Entonces, no sé tú, pero yo creo que si Jesús manda a una mujer, si Dios con su espíritu le da dones a una mujer, para lo que sea, para don de sanidades, si Dios le da a una mujer el don de dirigir, si Dios le da a una mujer el don de profetizar, si Dios le da a una mujer cualquier don, yo no creo que sea yo más sabio que Dios para decidir yo qué es lo que puede hacer una mujer o qué es lo que no puede hacer una congregación. Bueno, vamos a leer el Lucas capítulo 2, perdón, el verso 22 al 40, porque vemos que en realidad esto comienza a suceder desde un principio. Y casi ahora vamos a ver por qué. Entonces va a estar siendo un poco largo, pero lo siento, esto va a tener que ser así. Entonces dice, aquí vemos en Lucas 2, perdón, a partir del verso 22, lo que vemos es cuando Jesús fue llevado al templo después de su nacimiento, a los 8 días, ¿verdad? Para ser circuncidado. Entonces vemos aquí cómo aparece Simeón, ¿verdad? Vemos en el verso por el 27, y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz. ¿Verdad? Lo puedes leer también con detenimiento para que hagamos más corto. Entonces es un profeta llamado Simeón, al que el Espíritu lleva al templo y él va y profetiza sobre el niño. Es decir, habla palabras que vienen de parte de Dios acerca del niño. Lo toma al niño y dice las palabras, ¿verdad? Dice en el 33, y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él, o sea, todo lo que se decía de Jesús, lo que era profetizado por los profetas que venían al templo. De hecho, esta profecía venían desde antes, y vamos a parafrasearla en un momentito. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María: He aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel. Sigue profetizando, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que dice en el verso 36. Dice: Estaba allí Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Y era viuda, hacía 84 años, y no se apartaba del templo, sirviendo de noche y de día con ayunos y oraciones. Estaba esta presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Entonces, ¿qué tenemos aquí? A una profetisa llamada Ana, que llegado el día de llevar a Jesús al templo, en el templo
hablaba a todos con profecía y con palabra de sabiduría sobre Jesús, sobre el ministerio de Jesús, sobre cómo Dios se había acercado al mundo. ¿Quién? A Ana, una mujer donde en el templo. ¿A quiénes? A todos los que estaban allí. ¿Quién le dio autoridad a Ana para hablar esas cosas? El mismo espíritu de Dios. El mismo espíritu de Dios fue que le dio esa autoridad a Ana para decir eso. El mismo espíritu que le reveló eso fue el que le dio autoridad para hacerlo. ¿Quién tiene autoridad para decir quién enseña? ¿Pablo o Dios? ¿Yo o Dios? ¿Quién es que tiene esa autoridad? O sea, ¿a quién le reconocemos la autoridad de decidir quién puede enseñar y quién no puede enseñar? ¿Quién puede dirigir y quién no puede dirigir? ¿Quién puede profetizar y quién no puede profetizar? Yo creo que es a Dios. Estoy convencido 100% que esa autoridad le corresponde a Dios, no a ti ni a mí. Así que bajémoslo un poquito, vamos a decirlo así. Yo recomiendo que bajemos un poquito la religiosidad sobre esto y dejemos que Dios actúe. Él lo va a hacer como de todas maneras, ¿verdad? Pero no nos convirtamos en piedra de tropiezo, ¿verdad? Por nuestra religión o por machismo o por lo que sea, a decirle a Dios qué es lo que tiene que hacer. A decirle, porque tú le estás diciendo a Dios lo que tiene que hacer. Si yo voy y le digo a una mujer que Dios está dándole profecía, usted no puede profetizar en la iglesia. Entonces yo le estoy diciendo a Dios, porque la profecía no es de la mujer que viene. Eso no le pertenece a esa mujer. O el que profetiza, no profetiza de sí mismo. El que enseña, si está enseñando según Dios, o sea, según el Espíritu Santo, no está enseñando de sí mismo. No le pertenece a esa persona, no me pertenece a mí, no le pertenece a nadie más que a Dios ese ministerio. Los ministerios son de Dios, no de los hombres. Entonces, si Dios le dio don y puso a una mujer en posición de dirigir, ¿quién soy yo para venir y decirle, no, está Dios dándole eso y yo entonces soy el que voy a decir, me voy a poner por encima de Dios? Le voy a decir, no, usted no puede dirigir. Usted no puede profetizar, usted no puede enseñar en la congregación. ¿Quién soy yo para decir eso? Bueno, tal vez deberíamos de pensar un poco más en eso. Vamos a ver algo aquí. Primera de Corintios, capítulo 12. Nos habla aquí de los dones espirituales. Y dice, no quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Claro, por la religión, ¿verdad? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. O sea, nadie que hable por el Espíritu de Dios llama como de maldición a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien te hace reconocer a Jesús como tu Señor. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y fíjate que esto lo está diciendo Pablo, ¿de acuerdo? Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Para provecho de quién? Para provecho de los demás. Para provecho de él mismo y de los demás. Es decir, para provecho de la iglesia, de todos, ¿verdad? Porque a este les es dado espíritu, por el Espíritu palabra de sabiduría. A otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. A otro dones de sanidad por el mismo Espíritu. A otros el hacer milagros. Otro profecía. Otro discernimiento de espíritus. A otros diversos géneros de lengua. Y a otros interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo.
porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y aquí sigue hablando sobre este concepto. Entonces, el mismo espíritu que a ti, varón de Dios, te da profecía, es el mismo espíritu que a esa varona, a esa mujer de Dios, le da profecía. Entonces, el espíritu de Dios le da palabra para la iglesia a una mujer para que se calle y no hable. El Espíritu de Dios le da sabiduría, palabra de sabiduría a una mujer, porque es el mismo Espíritu, para que no hable. El Espíritu de Dios le da el don de dirigir a una mujer, para que no dirija. El Espíritu de Dios hace acepción de personas. Señores, mira lo que dice aquí. Joel 2, 28, 32 dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Sobre la carne de un grupo, de un segmento de la población, o sobre toda carne. Es decir, sobre todo tipo de personas. Y me refiero por tipo de personas a esto, al género, el género real, que solamente hay dos sexos, hombre y mujer, ¿verdad? Y de todas las edades. Vamos a ver lo que dice. Y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. ¿Quiénes profetizarán? Según la profecía, esto está en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes profetizarán? Vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Esto lo vivimos hoy. Se está viviendo desde hace bastante tiempo, como vemos desde el nacimiento de Jesús, desde la concepción de Jesús. María fue profetisa, Marta fue profetisa y profetizaron sobre Jesús, profetizaron sobre Juan, profetizaron sobre las cosas que habían de venir. Desde la misma concepción, estas mujeres fueron puestas en relevancia. Tal vez los hombres no le dieron relevancia, pero la tenían y la tuvieron la relevancia, aunque los hombres no se la reconocieran, aunque tú y yo no se la quisiéramos reconocer. Tuvieron esa relevancia delante de Dios, y Dios es mayor que cualquiera de nosotros. Nosotros somos solamente una cosita aquí, que nuestra voluntad solamente atañe a lo nuestro propio, ¿verdad? Entonces, Dios les reconoció a estas mujeres. Dios puso en estas mujeres el profetizar. Vemos como Marta profetiza cuando llega María con Jesús en su vientre. Profetiza de una manera muy elocuente, ¿verdad? Mientras su esposo está, mira, ahí el que estaba mudo era su esposo. ¿Y quién fue que enmudeció a Zacarías? ¿Quién fue que lo enmudeció? Fue Dios. ¿Y quién era que estaba profetizando? Marta. Entonces, ¿quién es que decide quién habla las cosas de Dios y quién calla? Es Dios, no yo. No fulanito, no el pastor fulanito, ni el maestro fulanito, ni la maestra fulanita. Es Dios quien decide eso. Y ahí tenemos un ejemplo vívido. Tú lo puedes leer también en el mismo libro de Lucas, me parece que capítulo 1. ¿Quién enmudeció? El sumo sacerdote, que era sumo sacerdote, fue mudo hasta que nació el niño. ¿Y quién fue que profetizó cuando llegó María? Marta, la mujer, profetizó. ¿Quién le dio que profetizara? Dios, por su espíritu. ¿Quién soy yo para decirle a Dios por su espíritu que no permite a esa mujer hablar? Porque las mujeres no pueden hablar en la congregación y no pueden enseñar y no pueden hacer nada más que callarse y que su marido le enseñe. Yo le voy a decir eso a Dios. Entonces yo soy mayor que Dios. ¿Qué es eso? Bueno, seguimos, porque entonces creo que esto se está poniendo interesante. Entonces, ¿qué dice aquí en el libro de Joel? Vuestras hijas y vuestros hijos profetizarán, ¿verdad? Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo, etcétera, etcétera, etcétera. Esto fue lo que nosotros vimos que sucedió desde el día de Pentecostés
incluso desde antes, ya esto se estaba viendo desde antes. El Espíritu Santo de Dios, Dios mismo, es el que viene y le da al hombre, a la mujer, al niño o al anciano. Mis niños han tenido sueños. Mi madre ha tenido visiones, así mismo como lo dice aquí. Y nosotros hemos profetizado. Nosotros hemos profetizado. No que nosotros seamos profetas, sino que el Espíritu Santo nos ha dado el profetizar en el momento que Él ha querido, porque es como Él quiere, cuando Él quiere. Es Dios el que lleva los ministerios, no nosotros. Mira, los ministerios nosotros no nos pertenecen. Los ministerios son de Dios, no nos pertenecen. Yo no puedo ser dueño de un ministerio. ¿Se entiende? Yo no soy dueño tampoco de los dones. Dios me pone los dones. Dios nos pone, nos da los dones y los reparte como Él quiere. Y los ministerios los opera como Él quiere, cuando Él quiere, según su entendimiento, según su ciencia, según su sabiduría. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que nosotros nos salimos de eso, nos equivocamos. Nos equivocamos cada vez que nos salimos de eso. Entonces, nada de esto nos pertenece para nosotros darle diciendo a Dios qué es lo que Él tiene que hacer con sus dones, qué es lo que tiene que hacer con su ministerio. Deja que Dios obre. Dejemos que Dios obre como Él quiera. Y si no queremos hacerlo, nosotros nos vamos a ver dando cosas contra el aguijón, luchando contra Dios. Así de simple. Dando cosas en el aguijón, persiguiendo a Jesús. Porque Jesús le está dando a una mujer, a un joven, a un anciano, el hacer estas u otras cosas en su nombre por su espíritu. Y si nosotros nos oponemos a eso, nos estamos oponiendo a Jesús y estamos haciendo lo mismo que hacía Saulo, dando cosas contra el aguijón. Dios le bendiga mucho. Nos vemos en la próxima. Esto es el mensaje de este domingo. Viene a raíz de una pregunta que alguien hizo por ahí. Si ustedes necesitan hacer algún tipo de pregunta, la pueden hacer. De acuerdo a cómo Dios nos ayude, las responderemos. Me puede mandar mensaje por privado. Me puede poner comentario aquí también. O sea, lo puede hacer tanto públicamente como de manera privada, hacer cualquier pregunta. Y nosotros le pediremos al Señor que Él sea que nos dirija según su voluntad, si es su voluntad, para que podamos dar respuestas a las cosas que sea necesario. Dios le bendiga mucho, Dios nos bendiga grandemente y Dios nos siga dirigiendo de continuo a la verdad. Gracias, Padre, por tus bendiciones. Gracias, Padre, por tu revelación. Gracias, Señor, porque tú no haces acepción de personas. Gracias, Señor, porque tú operas tu ministerio y no nosotros, sino tú operas tus ministerios a través de quien tú quieres en el tiempo que tú decides, Señor. Gracias por darnos el privilegio, Señor, de poder ser siervos, Señor. Señor, ser vasija, Señor, para tu espíritu, para que seas tú, Señor, el que obre. Gracias, Señor, por eso. Gracias, Padre, muchas gracias te doy de verdad por eso, Señor, porque tú te has dignado de estos tus pequeños, Señor, tus pequeños siervos y tus pequeñas siervas, Señor, para manifestarte al mundo, Señor, para manifestar tu grandeza en nosotros y en ellas, Señor. Gracias, Padre, por tu gran amor que has tenido para estos tus pequeñitos, Señor. Gracias, muchas gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga mucho. Nos vemos pronto.